dos científicas que nos van a dar datos, nos van a dar información de primera mano sobre lo que realmente preocupa y ocupa en este momento al país productivo, también al deporte vinculado con los equinos y en general a la salud pública. Doctora Jimena Melón, directora de Sanidad Animal de SENASA, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos. Saludamos también a Aldana Bisani. Ella es investigadora de INTA, de CONICET, es docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de El Salvador. ¿Cómo estás, Aldana? Hola, ¿qué tal, Antonio? Buen día a todos también. El placer de encontrarnos y de reencontrarnos. Jimena Melón, ¿cuál es la situación aquí y ahora de la enfermedad, de esta zoonosis que está afectando al país? Estamos en emergencia. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son los brotes? ¿Dónde están localizados? Sí, exactamente, tomando tus palabras, ayer a última hora se estableció la resolución de emergencia. Cuando el SENASA establece una resolución de emergencia es porque estamos en una situación fuera de lo común, con una cantidad de casos también fuera de lo esperado. Esta enfermedad no aparecía en la Argentina desde el año 1988, la encefalomielitis equina del oeste. En este momento, al día de ayer, a última hora, teníamos casi 130 notificaciones. Una buena noticia, si se quiere, es que el sistema de vigilancia está sensible. Quiere decir que tanto las personas que tienen tenencia de equinos como los veterinarios privados están notificando las sospechas cuando encuentran animales con sintomatología nerviosa o mortandades, y eso se puede ir a investigar, tomar muestras, y así podemos tener esta información que les puedo dar. Hasta ahora son 5 los campos, los predios, los establecimientos, digamos, que dieron positivos. En Corrientes, en Santa Fe, en la provincia de Córdoba, muy cercano a los positivos de Santa Fe, y también en Buenos Aires. La mayoría de las notificaciones que estamos recibiendo de este síndrome neurológico y mortandades en equinos se dan en las provincias de Santa Fe y Corrientes. Luego también tenemos, como les mencioné, notificaciones en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Chaco, en Formosa, pero en mucha menor medida. La mayoría, más allá de los casos ya diagnosticados y que tienen diagnóstico positivo, la mayoría de esta sintomatología nerviosa que se está viendo principalmente en Santa Fe y en Corrientes. Aldana Bisani, tuviste y tenés la responsabilidad de hacer los diagnósticos, los análisis en el laboratorio de bioseguridad de INTA Castelar. Sí, Antonio. ¿Ustedes están recibiendo en este momento más muestras? Sí, nosotros seguimos recibiendo muestras. En el día de ayer llegaron muestras remitidas de SENASA, de Entre Ríos. Están realizando los ensayos. Como decías, entramos al laboratorio de bioseguridad para procesar las muestras y después hacemos PCR para detectar una parte específica del genoma de los alfavirus y después una PCR más específica para caracterizar el tipo de cepa, que en este caso, como dijo Jimena, es la encefalomielitis del oeste. ¿Qué diferencia hay entre este virus o esta cepa y los restantes? Por ejemplo, y Venezuela. Bueno, la diferencia básicamente radica por diferencias en el genoma, digamos. Tienen distinta patogenicidad y virulencia con sus huéspedes, que en este caso serían los huéspedes terminales, porque a los huéspedes reservorios, que son las aves y que están involucradas junto con los mosquitos en el ciclo silvestre de la enfermedad, no le generan no generan la muerte ni generan enfermedad, pero sí en los caballos y en las personas, que son los huéspedes terminales. Entonces la diferencia
entre los tres radica básicamente en el grado de patogenicidad que tienen con ellos. Este es un tema muy importante el que acabas de aclarar, porque entonces definitivamente quien transporta, por decirlo así, la enfermedad, en el caso de los equinos y de los humanos, es el mosquito. Sí, correcto. De manera tal que hay que usar repelente. ¿Por qué se dejó de vacunar, Jimena Melón, en 2016? ¿Cuál fue la razón? En principio, mencionar que la vacuna era obligatoria, fue obligatoria hasta el año 2016 para el movimiento de equinos. Y eso es algo importante a destacar, porque normalmente los equinos que se movilizan, digamos, y que a los cuales se le exigía la vacuna de encefalomielitis son aquellos de deporte. Y es importante destacar que en este momento todas las notificaciones que estamos teniendo y los casos positivos que estamos teniendo se dan en equinos rurales, aquellos que realmente no se mueven, son equinos de trabajo y están en su campo, en sus predios, normalmente sin moverse, salvo para alguna actividad muy puntual y muy cercana. La vacuna, como te decía, al ser una enfermedad que no se había diagnosticado desde el año 1988, y en el año 2016, junto con la CONASE, que es la Comisión Nacional de Sanidad Equina, donde están las distintas instituciones que conformamos las instituciones públicas y el sector privado, era una enfermedad que no se diagnosticaba hace 30 años en ese momento, más o menos, que se exigía solamente, te insisto, en lo que es los equinos de movimiento, con lo cual en este momento, de todas maneras, aunque fuera obligatoria, los equinos que están padeciendo la enfermedad no estarían vacunados. Se tomó la decisión, se hizo un análisis epidemiológico y de riesgo en ese momento y se consensuó junto con el sector una vacuna que se usaba muy poco realmente, por esto que te comentaba, de que se exigía solamente para los movimientos y por tanto en ese momento se decidió dejar de utilizarla como método preventivo obligatorio. Siempre las vacunas, que no sea obligatoria no quiere decir que esté prohibida. Por supuesto, la vacuna podía ser perfectamente, podía seguir siendo utilizada perfectamente. De hecho, muchos de los equinos de deporte la siguieron utilizando. Esta es la pregunta entonces. ¿Volverá a ser obligatoria la vacunación? 1. 2. No hay vacuna disponible. Se está trabajando. Sabemos que hay laboratorios que están prácticamente las 24 horas abocados a producirla. ¿Cuándo estará disponible en tal caso? Bueno, exactamente, Antonio, ambas preguntas están muy vinculadas. En realidad, en el manejo de la emergencia, una enfermedad que no aparecía hace 35 años y que por una cuestión de demanda, como vos mencionabas, no hay vacuna disponible porque no era demandada por el mercado, o hay muy poca vacuna disponible. Bueno, no es este el momento del manejo de emergencia para ponerse a establecer si va a ser obligatorio o no. Es algo que se debe, por supuesto, trabajar y discutir en el ámbito de la CONASE, como te comentaba, donde estamos instituciones públicas y privadas. En este momento, para el manejo de la emergencia, ¿cuál es la situación? Inmediatamente nos pusimos en contacto con aquellos laboratorios que tienen vacuna registrada. Es muy importante que sí existe vacuna registrada en el país. Eso facilita mucho poder tener, apenas se tenga disponible la vacuna, poder ponerla en el mercado, porque ya se hizo toda la evaluación técnica que había que hacer para estar seguro que la vacuna es segura y para su registro. Entonces tenemos la siguiente situación. Inmediatamente nos pusimos en contacto con las cámaras de productos veterinarios y con los laboratorios que tienen registrada la vacuna. Aquella vacuna disponible que en su mayoría es importada, pero hay también de producción nacional, la están distribuyendo rápidamente desde el SENASA. Luego que la vacuna está registrada, a cada serie que se pone en la calle, en el mercado, se debe hacer una serie de análisis de seguridad, de inocuidad. Esos análisis se están haciendo rápidamente para no tardar absolutamente nada para que estén en la calle disponibles. Entonces, lo que te comentaba, la vacuna, hay poca vacuna porque la demanda era poca, entonces la vacuna disponible en estos días, en esta semana, no es suficiente.
pero toda la que hay se está poniendo a disposición y sobre todo en las provincias que mayor problema tienen. Y a su vez, en estos próximos 2 semanas, la vacuna va a continuar siendo escasa, no es que no hay, pero hay poca vacuna. Y sí, como vos decías, se está produciendo a ritmo muy acelerado y aquellos laboratorios que la importan están, tratando de conseguir la vacuna en todas sus filiales para tener ya en 15 días el tema de la vacuna va a estar solucionado en términos de volumen, de cantidad, va a haber vacuna disponible. Ahora estamos trabajando, como te decía, en que la mayor cantidad de vacuna disponible pueda estar ya para la venta y que la distribución sea preferentemente a aquellas provincias que están con mayores problemas. Aldana Visani, la pregunta es obligatoria. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con los seres humanos? Porque, insisto, estamos frente a una zoonosis. No hay vacuna para las personas. No, no hay vacunas para las personas. Para la encefalitis del este y del oeste, de este y oeste, no hay vacunas para las personas. Igualmente, como te comentaba antes, la diferencia entre los tres virus radica en la patogenicidad y la virulencia que tienen en sus huéspedes terminales. Y como decía Jimena, entre todas las cosas que están sucediendo, lo bueno, digamos, es que la encefalitis equina del oeste tiene un porcentaje de patogenicidad para el humano que es menor al 10%, o sea que de las tres es la menos virulenta y en el humano y también en el equino, porque en los equinos está reportado un porcentaje de mortandad de entre el 30 y el 40%, mientras que para la encefalitis equina del oeste es del 90%, o sea que, de las tres cepas, estamos frente a la menos virulenta. La recomendación entonces, y esta también es una pregunta para Aldana, es usar repelente, tomar recaudos, precauciones para no contagiarse a través justamente del mosquito. Sí, correcto. Para la gente, digamos, sobre todo para las personas que viven en zonas rurales, el uso de repelentes, fumigar si es posible, si bien a veces las condiciones climáticas disminuyen la eficacia de las fumigaciones, pero la fumigación también es una forma de prevención, y para las personas que manejan los animales cuando el animal se muere, también veterinarios, también que tengan recaudos desde el punto de vista de la bioseguridad, porque el manejo, digamos, de los cadáveres podría llegar a ser una fuente de infección, ya te digo, para los veterinarios que manejan a los animales. Muy importante esta recomendación porque estamos frente a una situación compleja, muy difícil y frente a una emergencia. Hablando de emergencia, Jimena Melón, ¿se han suspendido actividades deportivas? ¿Qué pasará, por ejemplo, con el campeonato, con la final de polo, entre otros? En realidad, la enfermedad, como estaba mencionando Aldana y que como por ahí estamos conversando, la enfermedad se transmite a través del mosquito. Es una enfermedad que no se transmite de equino a equino o de persona a persona en este caso. Tomo un poquito las palabras también de Aldana para resaltar que en las personas, la cantidad de personas que se pueden llegar a contraer la enfermedad desde el mosquito son muy pocas, y en la mayoría de los casos cursa como una gripe normal. Los casos graves de humanos a la vez son también muy poco comunes en esta encefalitis del oeste, por suerte. Y bueno, y la mortandad en equinos también. Respecto a lo que me preguntas de las concentraciones, no es el movimiento del equino la forma principal ni una forma importante involucrada en la transmisión de esta enfermedad. La enfermedad se transmite por los mosquitos, el mosquito lo toma de los reservorios, como decía Aldana, que son las aves, y al picar a un equino o a un humano, ahí transmite el virus. Pero a su vez no se transmite por contacto directo entre los equinos. El contacto de los equinos no es un factor de riesgo. Y
no tiene tampoco ni el equino ni los seres humanos cantidad de virus suficiente en sangre como para que a su vez los mosquitos también tomen el virus de esas especies, de los equinos y de los humanos. Entonces, la realidad es que el movimiento, para responder tu pregunta, el movimiento de equinos no está vinculado a la transmisión de la enfermedad. Algunos me han preguntado, y es lógico, y entonces, ¿por qué se restringen los movimientos de los establecimientos que están teniendo diagnóstico positivo y asimismo de las provincias que están teniendo brotes? La realidad es que cuando uno maneja una emergencia, y en un principio incluso no teníamos ni siquiera la tipificación del virus, y además por una cuestión de, digamos, de sentido común para lo que es el manejo de una emergencia de cualquier enfermedad de transmisión viral o bacteriana o parasitaria, lo que se hace es restringir el movimiento de los animales enfermos o de los establecimientos porque son medidas preventivas que se toman. Pero la realidad es que se ha trabajado, hemos tenido también inmediatamente este mismo lunes una reunión con la CONACE, que es esta comisión donde está el sector privado, y lo que se trabajó y estamos terminando en el día de hoy de manera conjunta es un protocolo para hacer esos eventos donde se toman la mayor cantidad de precauciones posibles, como mencionábamos recién, el uso de repelente fundamental, a medida que estén disponibles las vacunas de encefalomelitis, también fundamental. El manejo, la bioseguridad, lo que mencionaban recién, el manejo de los equinos es fundamental para las concentraciones, pero no es una medida que tenga un impacto importante en disminuir, ni siquiera disminuye la distribución de la enfermedad, evitar las concentraciones, por tanto las concentraciones de equinos de esta manera, con este protocolo que se ha estado trabajando, se van a poder seguir manteniendo. En este sentido, y para redondear también esta información, de cara al porvenir, se lo pregunto a Jimena, en este caso puntualmente, ¿se va a seguir trabajando entonces? ¿Y qué vínculo hay con la identificación de los animales? Porque otra de las consultas que nosotros recibimos permanentemente es que no siempre se dispone de información confiable acerca de la identidad, de la trazabilidad de los animales. ¿Esto influye? La trazabilidad de los equinos y la identificación, pero con el fin de la trazabilidad de los equinos, es una tarea pendiente para el sector y para el sistema equino, y que hoy en día resulta ya inminente y se debe trabajar. Para cualquier manejo de cualquier enfermedad, cualquier manejo sanitario para control y prevención de cualquier enfermedad de los equinos, la identificación y la trazabilidad es clave. En este caso estamos hablando de la encefalomelitis equina, pero podemos estar hablando de la anemia infecciosa equina o de cualquier otra enfermedad. Entonces, se ha ido avanzando en la identificación de equinos, hemos estado trabajando y firmando convenios con diferentes partes del sector equino, con los equinos deportivos, con los equinos para faena. Los equinos de comercio exterior que se importan y se exportan hoy en día están todos identificados, pero además de estar identificados están en el sistema informático SIGSA del SENASA, y eso permite la trazabilidad. Y en eso se ha avanzado, pero hay que seguir avanzando en los equinos rurales, hay que seguir avanzando fuertemente y rápidamente, porque hoy en día ya sí es una necesidad. Antonio, creo que en esto ya tenemos que estar de acuerdo en que para manejar las enfermedades, que hoy en día son cada vez más, y cada vez más involucran una salud. Todas las enfermedades que nos han estado ocupando este año involucran una salud, involucran la salud humana, involucran mucho la ecología y las condiciones del ambiente, involucran la salud de los animales. Entonces, la realidad es que la identificación de las especies para poder ser exitoso en el manejo de las enfermedades es sumamente importante, y de allí tenemos que avanzar y tomarlo con responsabilidad. Vamos a seguir paso a paso este tema fundamental, y tenemos la pantalla, los micrófonos abiertos para difundirlo, y estamos esperando minuto a minuto la información del SENASA, del INTA en este caso, del CONICET y de todos los centros de investigación. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Antonio. Gracias a vos, Antonio. La doctora Jimena Melón, directora de Sanidad Animal del SENASA, la doctora Aldana Bisani, investigadora del INTA CONICET. Información de primerísima mano, usted la tuvo aquí en primicia, nos dieron adelantos, no se van a suspender
lo acaba de sintetizar Jimena Melón. La emergencia, no se van a suspender las actividades deportivas previstas, la emergencia está declarada, las vacunas se están produciendo, hay un periodo, hay un lapso de espera. Seguramente tenemos información de laboratorios privados que nos dicen que en 15 o 20 días estarán disponibles. No obstante,